hermanos. Iniciamos las mujeres y el siguiente versículo los varones. Amén. Nos unimos todos en el versículo 44. Y así como leímos todos la palabra del Señor, terminando de dar lectura al versículo 44, les pido que me pongan en las manos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros a al desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ahora vivían un barco de para comer. Y se fueron todos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos vivieron allá, muchos y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Llegaron a él diciendo: el lugar es desierto y el día era muy entrada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo él, le dijo: dale de comer nosotros. Y le dijeron: que vayamos y compraremos pan por 100 denarios y los demás de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que retirara todo a la sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 50. Entonces tomaron los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los partiesen delante, y le partió a todos los 2 peces. Y comieron todos y se saciaron. Todos, hermanos, y los que comieron eran 5,000 hombres. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor. Una vez más, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, bendito Señor. Gracias, Padre bendito, porque hoy, Señor, quieres derramar, Padre bendito, bendición, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre amado, Señor. En esta hora, Padre bendito, Señor, yo me pongo en tus manos preciosas, bendito Señor. No permita, Señor, que de mi boca vaya a salir algo, Señor, de lo cual, Señor, no te agrade, bendito Señor. Hemos venido, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar, Señor, tu consejo, Padre amado, Señor. En medio, Señor, de esta generación maligna, Señor, en medio, Señor, donde la maldad está corriendo, Padre, donde, Señor, el hombre de iniquidad se está manifestando, bendito Señor. Tú, Señor, has hallado gracia, Señor, ante nosotros, Padre amado. Nos has traído, Señor, hasta este lugar, Padre bendito, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita todo lo que viene a este cuerpo, Señor. Quita todo cansancio, bendito Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, bendito Señor. Permítenos, Señor, que te sigamos adorando, Señor, alabando, glorificando tu nombre, Señor, porque este evento, este milagro maravilloso, Señor, tú, Señor, todavía hoy, Padre, está vigente, bendito Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el dulce, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. No deje, hermanos, que nada le distraigan esta tarde. Ya hemos vencido
vencido, hermanos, ya hemos dejado muchas cosas, ¿verdad? Y el estar aquí, hermanos, no dejemos que nada nos distraiga. Aleluya. En este pasaje, hermanos, ¿verdad? Alimentación de los 5,000. Este milagro, hermanos, maravilloso que el Señor, hermanos, hizo, ¿verdad? Está en los 4 evangelios, ¿verdad? Es el único, hermanos, es el único pasaje junto con la resurrección del Señor Jesucristo. Estos 2 pasajes, hermanos, son los únicos que vienen en los 4 evangelios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque fueron hechos, hermanos, maravillosos. Nuestro hermano que acaba de ministrar, ¿verdad?, nos decía, entonamos esos cantos, ¿verdad?, que tenemos un Dios poderoso. Gloria al Señor. Tenemos un Dios, hermanos, como decía nuestra hermana, ¿verdad? El Señor ayer derramó de bendiciones. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Por lo tanto, hermanos, nuevas son sus bendiciones cada mañana. Amén. Gloria al Señor, aleluya. En este pasaje, hermanos, ¿verdad?, debemos notar también que aunque el milagro fue hecho en beneficio a la multitud, sin embargo, fueron los discípulos los que ocuparon un papel muy importante. Venid vosotros aparte y descansad, les dice el Señor. La lectura que hicimos lo dice. Venid vosotros aparte y descansad. Es hermoso, hermanos, ver la preocupación del Señor por las personas. Pero primero, por sus discípulos. Primero, hermanos, por aquel que ha decidido seguir al Señor. Por sus discípulos, para que tuviesen ocasión de descansar. Y luego, por las multitudes hambrientas, por las multitudes, hermanos, cansadas, por las multitudes, hermanos, desamparadas, necesitadas. Es importante, hermanos, pasar tiempos de descanso junto al Señor. El servicio en la obra del Señor produce un gran desgaste físico, emocional y espiritual. Y si bien, hermanos, nuestras almas, ¿verdad?, han sido redimidas, no así nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, hermanos, se cansan. Nuestros cuerpos, hermanos, solo pueden soportar una cierta medida. Solamente pueden soportar un tiempo, hermanos. Por lo tanto, es sabio apartar un tiempo, ¿verdad?, para recuperar fuerzas. Y también, hermanos, para buscar tiempos de refrigerio con el Señor. Marcos nos describe la actividad en esos días como frenéticos, ¿verdad? Eran muchos los que iban y venían, de tal manera que dice que no tenían tiempo ni para comer. El Señor, hermanos, les llevó a un lugar desierto en busca de paz. Y esto, hermanos, nos recuerda que siempre hay 2 extremos en los que fácilmente podemos caer en la vida cristiana. El activismo. Son aquellas personas que parecen creer que si no están ocupados constantemente están perdiendo el tiempo. Siempre están inmersos en actividades y proyectos, en muchos caos y por encima de sus posibilidades. Pero ningún siervo de Dios tendrá un ministerio efectivo a menos que no tome un tiempo para estar a solas con el Señor. Gloria a su nombre. En muchos caos, esa actividad frenética
iglesia es la que nos podemos ver inmersos. Le impide a Dios la oportunidad para que nos hable. Y también, ¿verdad?, a nosotros para poderle escuchar. ¿Y cómo podremos, hermanos, hablar a los demás? ¿Cómo podremos, hermanos, dar un mensaje si no hemos tenido tiempo para estar a solas con el Creador? Si no hemos tenido tiempo para estar, hermanos, en oración con Dios. En otro extremo se encuentran los que se retiran. Aquellos que se van, ¿verdad? Aquellos que se aíslan para estar con Dios. Y rara vez se encuentran en ocasiones para tener comunión con sus semejantes. Pero la devoción que no conduce al servicio de nuestro prójimo, esa no es una verdadera devoción. Dice la Escritura, y le contaron todo lo que habían hecho. Esos discípulos, hermanos, tuvieron, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, acercarse al Señor, ¿verdad?, y platicarle todo lo que había sucedido, lo que habían hecho. Aquí hay otro principio de gran utilidad para todos los cristianos que sirven al Señor. Debemos presentar nuestra obra ante aquel que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo, ¿verdad? Con el fin de pedirle consejo, con el fin, hermanos, de pedirle dirección, con el fin de pedirle fuerza y sobre todo, pedirle ayuda. Amén. Hacerle entrega de nuestro servicio como una forma más de nuestra adoración. De esa manera, hermanos, estamos adorando al Señor. La pérdida de contacto con Cristo nos puede llevar a una situación en la que podemos pensar que estamos sirviéndole adecuadamente, cuando en realidad estamos tomando iniciativas que no cuentan con su aprobación. Por eso, hermanos, es muy importante pasar momentos a solas con el Señor, como lo vemos aquí, lo acabamos de leer en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Por esto, la constancia en la oración y de dar tiempo para escuchar la voz de Dios es fundamental. Esto es fundamental para un servicio fiel. Notemos también que Jesús escuchó todo su relato con atención. Eso, hermanos, eso le agradó al Señor. Aquí, ¿verdad?, leemos en las Sagradas Escrituras cómo el Señor, hermanos, escucha, ¿verdad?, con atención lo que los discípulos le decían. Con facilidad olvidamos que el Señor está, hermanos, mucho más interesado en su obra que cada uno de nosotros. Jesús, hermanos, se interesa más por la obra, por su iglesia. Y cuando nosotros, hermanos, le platicamos por medio de la oración, le decimos todo lo que hemos hecho, hermanos, el Señor, hermanos, le agrada todo eso. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Muchos, dice aquí la Escritura, muchos los vieron ir y se juntaron a ellos, ¿verdad? El descanso de Jesús que buscaba junto a sus discípulos no iba a tener lugar. Las multitudes invadieron su intimidad
curiosidad. Cuando la gente vio a Jesús y a sus discípulos en una barca con la intención de cruzar el lago, se dieron prisa y a pie hasta el otro lado llegaron antes que ellos. Oye, hermanos, ¿qué habrán sentido, hermanos, esa multitud? ¿De qué, hermanos, carecía esa multitud? ¿Qué habían visto en Jesús, hermanos? ¿Qué habían visto en los discípulos? Que cuando los vieron, hermanos, que se subieron a la barca, dijeron, ya se van. Pero al momento, hermanos, reaccionaron, ¿verdad? Y dijeron, pero van en dirección de aquel lugar. Van a atravesar aquel lugar. Oiga, hermanos, no tomaron su coche y se fueron a alcanzar al maestro. No, hermanos. ¿Cómo se imagina usted esa escena, hermanos, de la multitud? Una multitud, hermanos, hambrienta, una multitud deseosa, hermanos, para escuchar a Jesús. Y dice la Escritura que corrieron a pie. ¿Sí lo leyó, hermanos? Dice la Escritura que corrieron, hermanos, únicamente lo que hicieron fueron y dieron vuelta y llegaron antes que la barca llegara a su lugar. Oiga, hermanos, eso es maravilloso. Eso, hermanos, al Señor le agradó. Esa necesidad, hermanos, que tenía, hermanos, esta multitud. Esa multitud, hermanos, somos cada uno de nosotros. Debemos de identificarnos, hermanos, como esta multitud. No venir, hermanos, para mostrarnos indiferentes. No, hermanos. Yo cuando leía esta parte de la Escritura, hermanos, yo me maravillaba porque dije, a lo mejor unos se cayeron, a lo mejor unos tropezaron, a lo mejor sus pies se llenaron de polvo, hermanos, pero eso a la multitud no le importaba. Lo único que quería esa multitud era escuchar al maestro. Lo único que querían, hermanos, era estar atentos a lo que el Señor iba a hablar e iba a decir. Gloria al Señor. Sin duda, era de apreciar el interés que las personas tenían por estar con Jesús. Pero también es de admirar la forma en la que Jesús enfrentó ese cambio de planes. Jesús no se molestó, sino que lleno de su amor y lleno de su misericordia, renunció a tal descanso. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pero ¿por qué dijo el Señor que eran como ovejas que no tenían pastor? El Señor no habla, hermanos, por hablar. No, el Señor no improvisa. Jesús no improvisa. Cuando el Señor Jesús, hermanos, habla y da un mensaje, hermanos, es claro, es concreto. Él sabe, hermanos, por qué decía que las vio, hermanos, vio esa multitud, la tuvo compasión de ellas, porque parece, hermanos, parecían ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué, hermanos? Eran como ovejas que no tenían pastor. Por un lado, estaban sus líderes espirituales. Sus líderes espirituales, hermanos, no les alimentaban con la palabra de Dios. No, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Sino que toda su enseñanza consistía en transmitirles tradiciones humanas. Por eso Jesús, hermanos, dejó bien dicho y bien claro: son ciegos, guías de ciegos. Si los líderes espirituales de la nación carecían de una vida espiritual, ¿cómo podrían, hermanos, conducir a esas personas, a esas sencillas multitudes, hermanos, a su cuidado? Por otro lado, hermanos, sus líderes políticos. Ay, hermano, a ver a qué les suena esto. Sus líderes políticos.
que no estaban en la mejor condición. Ya vimos en los versículos anteriores la calidad moral del rey Herodes y sus príncipes, sus gobernantes, los principales de Galilea. Todos ellos, hermanos, todo ese ámbito de política eran hombres corruptos, eran hombres injustos, eran hombres esclavos de sus propias pasiones y de sus propios pecados. Eran usurpadores de un trono y un gobierno del cual no eran dignos. No es de extrañar, hermanos, gracias, que por lo tanto, ¿verdad?, Jesús viera a esas multitudes como ovejas sin pastor. Gloria al Señor. Y en el fondo hermanos, gloria al Señor, de sus corazones, las propias multitudes que seguían a Jesús sentían, hermanos. Había un sentir en esa multitud. Había algo, hermanos, que ya les había impactado de Jesús. Algo habían visto. Y esa multitud, hermanos, querían un pastor, hermanos, como Jesús. Gloria al Señor. La situación de una oveja sin pastor es, hermanos, realmente grave. Por eso el Señor Jesús, hermanos, utiliza esta ilustración para enseñarnos. Gloria al Señor. Una oveja, hermanos, una oveja no sabe encontrar el camino. Una oveja, hermanos, fácilmente se pierde. Una oveja, hermanos, no sabe buscar su alimento, no sabe buscar el agua. Por eso el Señor escogió, hermanos, esta ilustración, ¿verdad? Una oveja, hermanos, está indefensa ante los innumerables peligros que le acechan. Así es como el Señor, hermanos, vio a esa gran multitud. Y en ese momento, hermanos, empezó a enseñarles muchas cosas. Habló el Señor. Jesús atendió, hermanos, primeramente sus necesidades espirituales, porque leímos que el Señor les empezó a ministrar. Primero, hermanos, atendió sus necesidades espirituales y en segundo lugar se ocupó de lo material. Es decir, Jesús no les dio de comer para que vinieran al estudio bíblico. No. El Señor primero ministró a sus almas y después, hermanos, lo segundo, les dio el alimento que necesitaban. Gloria al Señor, aleluya. Jesús, como el buen pastor, hacía suyo el problema de la gente. Y si los apóstoles querían llegar a ser fieles seguidores de Jesús, tendrían que aprender de este importante principio, de esta enseñanza, hermanos, que el Señor les estaba mostrando. El lugar, hermanos, era desierto. ¿Qué hay en un desierto? ¿Qué hay en un desierto? Nada. El lugar era desierto. La proximidad de la noche, la gran multitud hambrienta, las proporciones inadecuadas de los discípulos, la provisión humana eran todas luces insuficientes. Todo el relato pone en relieve la pobreza, la carestía que había en esa multitud. Ahora, ¿qué tenían que aprender? Es de que precisamente en medio de esa pobreza, donde Cristo obra, ahí, hermanos, es donde Cristo obra con mayor misericordia, ¿verdad? Ahí, hermanos, donde hay mucha carestía, es ahí donde entra la mano poderosa
donde se cumple ese canto que acabamos de entonar, que nuestro Dios es poderoso. Amén, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. En principio, ¿qué debían aprender? Que en las manos de Jesús lo poco es siempre mucho para el Señor. Había muy poco, hermanos, y nosotros también debemos aprenderlo, porque con mucha facilidad miramos lo poco que somos. A veces, hermanos, nos contemplamos y decimos: no, es que yo no voy a poder, no, es que yo no sirvo. A veces, hermanos, nos comparamos con cosas comunes, cuando delante de la presencia del Señor, Él no nos ve de esa manera. Él, hermanos, en poco, el Señor ve un potencial muy grande en cada uno de nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos que quitarnos, hermanos, ese pesimismo que somos derrotados, ¿verdad? Igual que los discípulos. Debemos, hermanos, aprender que si nos ponemos en las manos del Señor, Él puede usarnos de forma maravillosa para traer esperanza y vida a otras personas. Debemos desechar, hermanos, todo eso, toda esa manera de pensar. Termina, dice aquí el Señor, ¿verdad? En esto que leímos, en un pasaje de la Escritura, dice, en otro evangelio, dice que el Señor levantó la mirada y el Señor se dio cuenta de la gran multitud que venía. Y después los discípulos se dieron cuenta. Y esto nos enseña, hermanos, que el Señor es el primero que se da cuenta de lo que nos está pasando. Al Señor no se le escapa nada, hermanos. Y después el Señor prueba a los discípulos y les dice: denle vosotros de comer. Pero para sorpresa a los discípulos, Jesús les mandó a ellos que alimentaran a la multitud. Con eso les estaba enseñando que ellos tenían una gran responsabilidad frente a las necesidades de la multitud y que no podían desatenderse de ellas. Les estaba dando un mandamiento, les estaba ordenando: denles vosotros de comer. No olvidemos que Jesús podía hacer esto por sí mismo, sin necesitar la ayuda de los discípulos. Sin embargo, el Señor quería que ellos colaboraran con Él. El hecho de que los hombres sean llamados a ser colaboradores de Dios es, hermanos, escúchalo bien, un increíble privilegio. El que Jesús, hermanos, el que Dios nos haya llamado de las tinieblas a la luz admirable, es un privilegio que de ninguna manera nosotros merecemos. Sin duda es una evidencia más de su infinito amor y de su infinita misericordia. Gloria al Señor. Responden los discípulos: que vayamos a comprar pan. ¿Cuántos dicen? Ni 200 denarios alcanzaría para comprar y alimentar a toda esta multitud. El Señor les dice: ¿cuántos panes tienes? La pregunta serviría para que se dieran cuenta de que cuando el discípulo coloca en las manos del Señor algo tan poco, algo tan pequeño, podemos pensar que somos poca cosa cuando pensamos en el servicio hacia Dios. Gloria al Señor. Porque en sus manos aún el hombre o la mujer más sencillo puede ser
de gran bendición para muchos. Ahora les mandó que se hicieran recostar a todos por grupo. A pesar de que los discípulos no habían estado a la altura de lo que el Señor les había mandado, sin embargo, no por eso el Señor los desechó. No. El Señor se dio cuenta, hermanos, que los discípulos no podían hacer esa grande labor. Y aún así, hermanos, los tomó en cuenta. Porque el Señor Jesús ya sabía lo que Él iba a hacer. Y todavía, hermanos, los pone, ¿verdad? Y les da un mandamiento. Ahora les mandó algo mucho más sencillo, como era organizar a la multitud por grupos. Aunque, sin embargo, volvía a demandar de ellos de la fe, porque no sabían todo lo que Jesús iba a hacer. Aquí, hermanos, en esta escena, los discípulos no sabían que el Señor iba a multiplicar esos 5 panes y esos 2 peces. A lo mejor, hermanos, estaban con sus ojos atónitos a ver qué era lo que iba a hacer el maestro. Y corriendo, hermanos, se apresuraron a obedecer, a organizar a las personas para que se recostaran, se sentaran, como dice la Escritura, de 100 en 100 y de 50 en 50. Con esto el Señor estaba preparando a sus discípulos lo que sería su futura tarea: alimentar a las multitudes con la palabra del Señor, en dependencia completa del Señor. No se puede hacer nada, hermanos, por nosotros mismos. No. Aquí los discípulos hicieron cuentas. Uno de ellos, me parece, fue Felipe, el que empezó a hacer cuentas y a utilizar su cabeza. Y no nos va a alcanzar. Efectivamente, dice la palabra del Señor: sin mí nada podéis hacer. Y es muy importante, hermanos, aquí lo que el Señor está demostrando, lo que el Señor Jesús, hermanos, está demostrando en su palabra. Dice la Escritura, hermanos, que tomó los panecillos y dice que los tomó y levantó sus ojos al cielo. Ahí, hermanos, es donde viene la gran bendición. Ahí, hermanos, es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Así como enseñó a sus discípulos. Él fue el ejemplo. No nos dejemos llevar por hombres, hermanos, sino por la palabra del Señor. Y Jesús, hermanos, levantando los ojos al cielo, Jesús invocó, hermanos, los poderes del cielo para que interrumpiesen una vez más en este mundo y transformasen sus raquíticos recursos en una cantidad más suficiente para alimentar a esas multitudes. Es muy importante, hermanos, que en medio de lo que estemos pasando, el Señor nos enseña a que levantemos los ojos al cielo. Amén. Y que por medio del Señor Jesucristo le pidamos. Amén, hermanos. Al hacerlo de esta manera, les estaba dando una lección muy gráfica de que su poder venía del mismo cielo, de que su poder, hermanos, venía del mismo Creador, de que su poder venía, hermanos, de aquel que hizo los cielos y la tierra. No venía de cualquiera, hermanos. El poder, hermanos, que Él pidió viene, hermanos, del cielo, y eso es lo que nos enseña a cada uno de nosotros. Y enseñarles que no debían de buscar la fuente de su poder en ninguna otra parte, como así lo decían, hermanos, los escribas. Debemos recordar que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora cada uno de nosotros, hermanos, tenemos acceso para entrar a la misma presencia de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. Ya no hay impedimento,
Ya no hay nada que impida, hermanos, que podamos entrar a ese lugar santo. Debemos recordar, hermanos, ¿verdad? Que el Señor, ahí, hermanos, tenemos que ir. Ya la puerta está abierta para que corramos al refugio, para que corramos, hermanos, con aquel que todo lo puede. Sí, amén. 5 panes y 2 peces fueron suficientes para Dios. Dice la Escritura, y recogieron lo que sobró. Sin lugar a dudas, esa fue una maravillosa manifestación del poder creador del Señor Jesús. Él aceptó la minúscula provisión para, después de haberla bendecido, volverla a dar a los hombres de una manera aumentada. Ay, hermanos, esto es maravilloso. Aleluya. 5 panes y 2 peces. El Señor da gracias y los bendice. Se voltea, hermanos, y empieza a dárselo a los hombres, y viene la multiplicación y viene la bendición, hermanos, para toda esa gente necesitada. Yo no sé si el Señor le esté hablando en esta hora. Gloria al Señor. Era una de los trozos, hermanos, que quedaron. Dice la Escritura que quedaron 12 canastas llenas. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Sobraron 12 canastas llenas. Fue mucho mayor lo que sobró que con lo que empezaron. Amén, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Todo esto nos muestra que Dios es un Dios generoso. Todo eso nos demuestra, hermanos, que Dios es un Dios amoroso, que tenemos un Dios misericordioso. Ahora Marcos lo presenta, nos presenta a ese verdadero rey de los judíos. Nos demuestra su compasión por el pueblo y su disposición de servirle y atenderles. Ese día, hermanos, terminaron ese día dándoles un tremendo banquete. Terminaron, hermanos, esa escena maravillosa, hermanos. Terminó con un banquete maravilloso, porque el Señor primeramente llenó su vida, llenó sus almas, y después llenó su cuerpo, su carne, al darles el alimento físico. Y vemos, hermanos, algo que dice la Escritura, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo no sé, hermanos, yo no sé qué es lo que tienes hoy. Yo no sé, hermanos, qué te ha dicho tu médico. Yo no sé, hermanos, qué te ha dicho tu abogado. Yo no sé qué te han dicho tus hijos. Yo no sé qué te dice tu esposa, tu esposo. Yo no sé qué está pasando en tu hogar. Pero lo que sí sé es que hoy el Señor quiere derramar bendición. El Señor quiere que le muestres eso poquito. A lo mejor es poca fe, a lo mejor hay incredulidad en nuestras vidas, pero el Señor quiere que en esta hora vengas y se las presentes al Señor. Porque algo, hermanos, algo de lo que le goza al Señor, Él disfruta hacer el bien, hermanos. Él disfruta, hermanos, obrar con misericordia. Él disfruta, hermanos, obrar en amor. Y en esta
está invitando. No te estoy invitando yo, te está invitando el Señor. Que así, hermanos, como en aquel día dio, hermanos, alimento a esas multitudes. Decía nuestro hermano Jafet una palabra, hermanos, que viene en la Escritura. El Señor, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el Señor, hermanos, hace 2000 años derramó bendición en estas 5000 almas, hermanos. El Señor tiene poder para derramar bendición en tu vida. Solamente es de que tú le digas: Señor, aquí está. Como los discípulos se lo dijeron: aquí está, Señor. Nada más hay 5 panes y 2 peces. No es mucho. Y el Señor lo aceptó. Y el Señor entregó, hermanos,